la evolución. Es muy necesario. Tampoco tiene mucho sentido poner al paciente a un estudio un poco más complejo y utilizar recursos como más necesarios. Pero cuando es sospecha de seguridad, sí, tenemos estas dos opciones de evaluación instrumental de la evolución, que son la fibroscopia de la evolución y la videodevolución. La evaluación clínica de la evolución se hace tanto en el consultorio, al pie de la cama, o sea, donde sea. Eso ya vamos a ver en otra clase en qué consiste toda la evaluación clínica de la evolución. Hasta mejor. Ahora, antes de decir esto, tenemos la lengua y el detalle de cómo se mueve la habilidad de la lengua y cómo necesitamos esto para la articulación, para la devolución, para la respiración, la sinergia que se tiene que dar con algo. No está en castellano, no importa. Focalicen ustedes en si tiene volumen, bueno, tiene sonido. La punta funcionaría. ¿Cómo se mueve acá el velo del paladar? La estructura de la nariz se mueve constantemente durante la articulación. Y la respiración, entrando el aire por la nariz, entrando por la boca. Son muchos músculos de la lengua y así se coordinan para el habla. Ahora, digamos, para el habla. Esto mismo vamos a verlo en la deglución. Tenemos estas válvulas, la válvula auricular, la primera, el sellado de los labios es muy importante, tanto en el habla como en la deglución. La respiración, puede ingresar el aire por la nariz, es muy importante para la deglución, porque es una de las cosas que vamos a ver en la fibroscopia, que nos permite, que no nos permite el otro estudio instrumental, que es la videodeglución. Porque si el paciente no puede respirar por la nariz, entonces va a tener que respirar por la boca. En el momento que tiene que respirar por la boca, va a tener que abrirla y se empieza a modificar la sinergia de movimiento que se tiene que dar para que se ocasione la detección de manera segura. Entonces, la válvula utilizada de auricular primero, la válvula velo nasofaringe, así que permite, ¿vieron esto? Se ponía este velo para frenar el pasaje del aire, para permitir el pasaje del vuelo, para que el vuelo no se vaya para la nariz. La válvula velo lingual, ¿vieron la válvula cómo retrocede para llegar, tocar en el velo, empujarlo para que puedas tocar la faringe y ahí empieza a descender el vuelo? La glótica, que nos va a permitir, si algo pasa para la vía aérea, la válvula glótica va a responder. Y la cricofaringe, que finalmente permite el pasaje hacia el estómago y el impedimento de que ese alimento después suba nuevamente hacia la faringe, ¿no? En mato reflujo. Entonces, la otra, miremos ahora cómo todo eso se ve en una deglución. Ingresa el alimento por la boca, ya que estamos sintiendo el alimento por la nariz, el olfato, el gusto, los movimientos de la lengua tienen que ser efectivos durante la deglución para poder procesar el bolo en un paciente con ELA que tiene movimientos muy limitados. Este primer momento de deglución es muy complicado y fíjense ya la sinergia de estos movimientos para que el bolo alimenticio pase de manera segura. La dije, ¿cómo me vuelvo a poner? El movimiento de la laringe, fíjense cómo se eleva, se adelanta, el velo toca las faringes. Hola. Perdón, tuve pausa. Ok. ¿Ponemos pausa? Un segundo. Perdón, un segundito. Bueno, acá. Bueno, tenés el QR ahí. No sé si lo puedes abrir.
Bien. Disculpa, seguimos. Entonces, bueno, les di tiempo para que puedan mirar bien ahí muy bien. Gracias por... Entonces, hola María, ¿cómo estás? Entonces, volvamos a ver cómo se dan todos esos movimientos para que el alimento pase de manera segura. Entonces, esto es lo que conforma el primer tiempo del glutorio, ¿sí? Lo que sucede adentro de la boca. Pasa el alimento, se mueve la lengua, pega contra el paladar duro, empieza a empujar para atrás, sucede la válvula ahí, linguofaringea, y el alimento pasa, y vieron cómo se elevó la laringe para proteger y activar también la válvula glótica. Ahora sí, pues. Entonces, les decía, uno de los instrumentos, no nos vamos a detener mucho en esto, pero uno de los instrumentos que tenemos es la radioscopía de la delusión. Tiene sus pros, tiene sus contras, como también lo tiene la radioscopía de la delusión. Así es como se vería, si me activas el primero, ahí está, se realizan rayos, obviamente, y así es como se ve el masaje del bolón. ¿Sí? Vemos también las válvulas que vimos recién, cómo se están movilizando, cómo están protegiendo la vía aérea. Y ahora el alimenticio pasa. Vemos cómo se ve en la barriga, vemos si puede limpiarlo, calculamos el tiempo que se demora en tener el alimento en la boca y finalmente realizar el gachillo del glutorio. En este es otra consistencia, una consistencia líquida. En este caso al paciente se le pidió que haga una maniobra de chin-down, que es uno de los beneficios que nos permite esto, también lo podemos hacer. Entonces vemos si con esta maniobra mejora la seguridad de la vía aérea. Es una objetivación dinámica de la delusión en la cual se ven las tres fases, es decir, podemos ver hasta que el alimento ingresa al estómago, vemos si hay reflujo o no, o sea, eso se puede ver objetivamente. Pasamos por... Ahora, esto fue evolucionando. Bien, acá, entonces, la radiofluoroscopía nos permite estos contras y beneficios, como les decía. Por un lado, se hace con rayos X y el alimento requiere valor para poder contrastar en el momento que el bolo pase y poder verlo. Como implica radiación, no es un estudio que nosotros queramos hacer frecuentemente. La FED no tiene esta complicación. Podemos hacer, si queremos, una por semana y no hay inconveniente. Por eso es de difícil repetición. Y la realidad es que para pacientes que tienen dificultades en la movilización y pacientes muy críticos, pacientes de terapia que no pueden sentarse en una posición, como lo hemos visto en la imagen, el paciente necesita estar sentado, es bastante más complejo, no se puede hacer al pie de la cama. Entonces se necesita algo que se pueda repetir, que sea más accesible y que se pueda hacer al pie de la cama. Y bueno, esto es lo que nos da la bibliografía de la delusión. Es decir, se hace con una endoscopia flexible, se puede hacer al pie de la cama, se puede hacer en un hogar también, se puede hacer en el consultorio. Se pueden ver todas estas cosas que vamos a ir viendo de a poquitito, pero no solo vemos el pasaje del bolo, vemos también el manejo de secreciones que tiene el paciente. Y vemos también si hay penetración o aspiración del alimento. Lo hacemos sin radiación, lo hacemos en tiempo real, se puede ver la estructura verdadera y se puede hacer, porque se puede hacer en un hogar, ¿sí? Con un endoscopio portátil. En verdad, no podemos ver el trayecto esofágico. A veces necesitamos otros estudios y a veces puede suceder que hay pacientes que no sean permeables a hacerse este estudio que implica colocar el endoscopio por la nariz. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo fue pasando esto de que llegamos a la FES? En 1960 arranca la era de la fibra óptica, que nos da muchísimos beneficios y de medicina también.
Y esto permitió la aparición de los primeros microscopios flexibles. La fibra óptica, al introducirse por la nariz, se utiliza y permite construir viendo las estructuras por dentro. Entonces, hasta esa época, desde 1960 hasta 1980, en realidad usamos la videoradioscopía de la deglución. Susan Lashmore empezó con un estudio y dijo, bueno, vamos a ir probando, a ver, con este estudio ya tenemos la fibra óptica, a ver qué pasa cuando comemos. Y desarrolló la técnica del test que arrancó en 1988. Bastante. Entonces, arrancamos, esto igual después lo detalla la doctora Vitti, pero el fibroscopio se introduce por vía nasal y empezamos a ver todas las estructuras. Ese es el primer paso de la fibrolaringo, como habíamos dicho. Ver cómo está la cavidad nasal, ver cómo están todas las estructuras hacia abajo antes de ofrecer cualquier tipo de alimento. Pásame, por favor. Y eso es lo que vamos a ver. Llegamos con el fibroscopio y vamos a ver esto. Vamos a ver las cuerdas vocales, vamos a ver cómo se movilizan, cómo se abren, se cierran, cómo vocalizan. Le pedimos vocalizaciones al paciente. Vemos ya en la primera imagen si hay acumulación de secreciones. Vemos epíglotis, vemos los repliegues epitenóides. Esto, así como está, es la imagen estática de lo que vemos y después empezamos a dar movilidad. Ahora, para llegar a ese punto, nosotros acordamos con otorrino hacer las cosas bien. Entonces, iniciamos primero, cuando ya tienen un paciente, en general nos lo mandan para hacer evaluación clínica de la deglución. Toda evaluación clínica de la deglución debe arrancar con un screening primero, antes, es parte del interrogatorio, en realidad, y nosotros lo hacemos para después cotejar al final del tratamiento cómo siente el paciente que mejoró. Y en este cuestionario, el paciente está respondiendo cómo siente que traga, si le molesta, si le duele, si tose cuando come, es su apreciación de la situación. En general es bastante realista con lo que vemos en la evaluación clínica de la deglución. Solo a veces en pacientes con deterioro cognitivo vemos un poquitito más de dificultad en comprender y de responder realísticamente. Responden, pero no coincide con la evaluación clínica de la deglución que estamos viendo. Bueno, entonces, nos preparamos para el test, ya le hicimos el screening, ya le hicimos la evaluación clínica de la deglución, hablamos con los cognitivos, facilísimo, les mandamos un mensajito y le decimos, chicos, podemos poner unas veces de jueves y se coordinan. Vamos a necesitar estos elementos, porque para realizar las test necesitamos tinción. Nosotros lo que hacemos es utilizar 3 colores. El azul lo usamos para el líquido sólido, el blanco para el líquido y el verde para el sólido. Vamos a usar vasos y cucharitas. Unas vainillas es en general lo que utilizamos porque absorben rápidamente la tinción. Y usamos un yogur preferentemente firme porque a veces ya al mezclarlo empieza a cambiar la consistencia. Y utilizamos colorante en pasta y no líquido para no diluirlo más todavía. Y agua. Obviamente que antes, justamente en el interrogatorio, le preguntamos al paciente si el paciente es celíaco, no vamos a usar las vainillas, si el paciente es diabético, vamos a buscar otra cosa, si al paciente no le gusta el yogur, vamos a buscar otra cosa, porque si le doy algo que no le gusta, no va a funcionar el estudio. Esas son pequeñas diferencias, pero que hacen al momento del estudio. Entonces, pongo ahora esto que para mostrarles acá, prendo un poquito la luz, ¿te parece? Entonces, este es nuestro kit de chef. Marisa, tranquila que esto después lo tiramos. Está abierto, tenemos un poquito de... La aviso a la Nutri por la cadena de frío. Entonces, esto es nuestro kit. En esto, nutrición nos ayuda mucho con la provisión de los víveres que necesitamos para hacer el estudio. Entonces, tenemos los vasitos. Tenemos también el pesante, por las dudas que necesitemos agregarle al líquido. Y utilizamos cuchara chica, cuchara grande, vasito de 20 mililitros, sorbete, que acá no está por si lo necesitamos, y los colorantes.
el azul, el verde, el azul, el blanco y el verde. ¿Qué no es el blanco? Ahí está. El verde lo usamos así porque directamente con el gotero lo colocamos arriba de la vainilla y entonces ya directamente queda teñido, ¿sí? Nos damos maña. Entonces, y ahora lo vamos a ver, saturamos al paciente antes de empezar el estudio y durante. Entonces, dejémoslo acá y seguimos con, si querés puedes sacármelo. Este es nuestro kit de FES. Vamos a la siguiente, entonces. Vamos. Muy bien, entonces, así es como arrancamos nosotros el procedimiento cuando ya decidimos que el paciente tiene sospecha de compromiso en la seguridad, arreglamos el turno con otorrino y venimos. Mientras que el paciente está esperando afuera, lo vamos tomando la saturación para ver si es la saturación basal, ¿sí? En general son pacientes ambulatorios, pero también vemos algunos pacientes internados. Estos son los parámetros de oxigenación que tomamos. Puede pasar que en el momento del estudio un poquitito le baje la saturación, pero eso debe ser transitorio y en general resuelve espontáneamente, no es que tenemos que hacer grandes maniobras. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que el paciente presente una obstrucción de la vía aérea, porque nosotros ya le hicimos una evaluación clínica de la deglución antes, vimos sus estructuras, vimos sus reflejos, vimos los movimientos orales que tiene, entonces eso ya nos da más seguridad al llegar a este momento. Bien, le mantenemos el saturómetro durante todo el estudio. Pasamos por... Entonces les decía, ingresa al fibroscopio y vemos esta imagen, ¿sí? Lo primero que vamos a ver antes de ofrecer el alimento es ver esta escala de secreciones del Langhorne que nos va a identificar qué compromiso tiene de tal vez el aspirarse con esas secreciones, ¿sí? Lo normal es que acá veamos una mucosa húmeda, pero no una mucosa con saliva acumulada y secreciones. Entonces, si es normal, le vamos a poner un puntaje de 0. Si vemos un pequeño acúmulo de secreciones, ahí donde está marcado lo que sería la valécula, bueno, eso lo puntuamos como 1. Ahora, cuando ya la secreción involucra el ingreso de la epiglotis, la parte interna de la epiglotis, ya en realidad ya está ingresando a la vía aérea, ¿sí? Ya estamos en el vestíbulo laríngeo, por lo cual ahí ya lo consideramos una penetración. El tema es si eso el paciente lo puede movilizar solo con algunas tos, limpia, suele tener antecedentes, digamos, de haber tenido una neumonía o algo, nos importa más. Si no, normalmente es algo que no tiene mayor relevancia. Ahora, si ya la acumulación de salivas y secreciones se da en donde está marcado como 3, hay una retención de saliva que no se va espontáneamente, que es constante, entonces ahí le ponemos un puntaje 3. Por ahora, esto es solo una observación, vamos a ver qué sucede después, pero una acumulación muy importante de secreciones en la laringe, bueno, ahí tenemos que considerar a ver si el paciente tiene buen manejo o no de secreciones. Aprovechamos que estamos acá, miramos las estructuras y vamos a pedirle al paciente que respire para ver cómo se mueven las cuerdas vocales y que realice unas vocalizaciones para ver la función de las cuerdas vocales durante la fonación. Bien, empezamos ahora con el alimento, ¿sí? Una vez que pasamos por esto, vimos las estructuras, vimos las secreciones que el paciente tiene acumuladas, empezamos a ofrecerle alimento. Utilizamos el protocolo de volumen viscosidad, que implica que le vamos a ofrecer diferentes consistencias, es decir, un semisólido, un sólido que está humedecido, pero es un sólido, y un líquido. Y lo vamos a ir haciendo con diferentes volúmenes. Empezamos con un volumen pequeño y vamos paulatinamente aumentando. Por eso tenemos cuchara chica, cuchara grande, el recipiente de 20 mililitros y contamos después con el vaso, que puede tomar directamente, o el sorbete, ¿sí?
Y esto lo vamos a hacer con las 3 consistencias y vamos a ir registrando. ¿Hay tos con ese volumen, con esa consistencia? ¿Hay cambios en la voz? ¿Hay desaturación de oxígeno? Y en paralelo, digamos, esto igualmente ya lo fuimos viendo nosotros en la evaluación clínica de la deglución, pero aprovechamos para registrar si hay yesado labial, si hay residuos en la boca, si la deglución acontece, pero no es un solo gatillo, sino que necesita ir empujándolo, es una deglución fraccionada, va empujando, va empujando, va empujando, hasta que finalmente sucede la deglución. Y sí podemos ver si hay residuos faringeos. Bien, entonces, una vez que hicimos esto, lo hicimos con todas las consistencias, vamos a ir viendo cuál es nuestra conclusión sobre esto. Y para eso usamos la escala de penetración y aspiración, ¿sí? Ahora, fíjense con todos estos puntajes, ¿sí? En el número 1, el material no ingresa a la vía aérea en ningún momento, es una deglución normal, no representa ningún compromiso en la seguridad, por lo cual debería ser una deglución que es competente y es eficiente nutricionalmente. Ahora, empezamos a tener diferentes niveles. Cuando el material ingresa a la vía respiratoria, permanece por encima de las cuerdas vocales y es expulsado de las vías respiratorias, todavía estamos en un sector verde, ¿sí? Es decir, ingresó el material, pero se mantuvo por arriba de las cuerdas vocales, no llegó a tocar las cuerdas vocales y el paciente lo pudo expulsar solito, ¿sí? Es decir, tuvo suficiente sensibilidad ahí para registrar que había algo y protegerse. Ahora, si vamos avanzando en los diferentes niveles, vamos a ver que el alimento llega a tocar las cuerdas vocales y es expulsado, llega a tocar y no es expulsado, pasa por debajo de las cuerdas vocales, no logra expulsarlo. Así hasta que llegamos a que el material ingresa a las vías respiratorias, pasa por debajo de las cuerdas vocales y no se hace ningún esfuerzo para expulsarlo porque el paciente no registró que eso sucedió. Es decir, el sistema de protección no funcionó. Entonces, acá estamos en un paciente con un compromiso severo, ¿sí? Este paciente se aspiró. Ahora, ¿esto sucedió con todas las consistencias? ¿O sucedió con solo alguna? Por ejemplo, sucedió con líquido. Y si nosotros le modificamos la consistencia del líquido y le ponemos un poquitito de espesante, o le decimos, en vez de líquido fino, tomate un licuado. Sucede lo mismo, por eso tenemos que tener toda la situación acá disponible, como para ver, bueno, pasó esto con el líquido. Primero le pedimos que limpie todo, porque si no, que tosa voluntariamente, porque si no ese contenido se nos termina yendo al pulmón. Pero si no, continuamos y vamos a ver qué pasa si le cambiamos algo. ¿Le cambiamos en la administración o le cambiamos en el volumen o en la consistencia? Entonces, tenemos que empezar a tomar conclusiones. Y esto lo vamos viendo con cada consistencia. Es decir, con la consistencia líquida, ¿hubo seguridad? Es decir, el contenido no pasa para la vía aérea. ¿O sí pasa? ¿Pasa mucho, pasa poco? ¿Hubo competencia? Es decir, ¿puede manejar bien el bolo y hacer un disparo en tiempo y forma? Hay eficiencia, lo vamos a valorar con nutrición, ¿sí? Y hay confortabilidad, tal vez con alguna consistencia el paciente no se siente confortable. Tal vez tenemos un sólido, está ahí rumiando el alimento, no termina, le molesta, se pone incómodo. ¿Sí? Entonces, en base a esto vamos a tener que empezar a tomar una decisión, ver si necesitamos hacer adaptación de consistencias, ver si el paciente puede comer por boca, tal vez no puede. ¿Sí? Es decir, se nos dan situaciones en que la razón por que le pedimos el estudio, en realidad nosotros ya tenemos confirmada la sospecha, no hay más sospecha, confirmado que el paciente se está aspirando, pero rechaza todo tipo de alimentación enteral. Entonces le hacemos una FES para ver qué consistencias representan menor compromiso de la seguridad para ver si le podemos dar eso. Bueno, y una más por... Bien, entonces con todo esto nosotros necesitamos poner en números un poco para bajarlo a nuestra base de datos, qué compromiso en la seguridad tiene el paciente. Y acá tenemos una escala de 1 al 10. Hola, ¿qué tal? ¿De qué? Sí, en clase. ¿Se te sigue pasar? Todo lo podemos un Ateneo.
Una clase de paqueada. ¿Vos venís acá? Ah, el próximo jueves. Bueno, ya. Bien, entonces una escala de 1 a 10 pasamos de una severidad complicada a que el paciente puede comer cualquier tipo de alimentación sin restricciones, no tiene complicación. Entonces, con esta escala del Food Intake Level Scale ponemos en palabras el grado de severidad que tiene de disfagia este paciente y qué conducta vamos a tomar, ¿sí? Como guía. Una más. Y entonces acá tenemos que decidir qué tipo de consistencia es mejor para el paciente. Es decir, acomodemos de acuerdo a los resultados que tuvimos qué alimentación representa menos compromiso de la seguridad. El International Disaster Diet Standardization Initiative, todo eso. Esto fue una iniciativa global que se hizo internacional, donde se juntaron personas de diferentes países. Esto fue en el 2012 y hicieron un consenso sobre consistencias. Es un sistema que está todo nomenclado, cómo se logra cada consistencia y diferente a una consistencia específica. Y entonces cataloga los alimentos dentro de los líquidos finos, que es el 0, hasta las consistencias libres, que es donde dice regular, en lo que sería un IPSI 7. Entonces nosotros nos movemos de esas entre esas consistencias, y por ejemplo el paciente puede tener una infecta IPSI 2, 6, es decir, que tiene dificultades con el líquido, por eso se lo empezamos y hacemos un poco menos fino al líquido, ya sea, digamos, empezando naturalmente con un tipo de batido o con maicena o con otras formas de hacer más espeso el alimento, o con espesante. Pero vemos que tampoco puede tener una dieta libre porque necesita que el bocado esté cortado de determinada manera, y todas esas son especificaciones que están dadas en este sistema. Nosotros, por suerte, con nutrición logramos hacer una buena conexión en esto. Hicimos juntos una clasificación de los alimentos que acá hay en el hospital y los catalogamos de acuerdo al IPSI. Entonces, cuando nosotras vemos un paciente y ella nos pregunta qué consistencia le dejamos, y nosotros les decimos, lo dejamos con un IPSI 0,4, y ellas ya saben que puede llegarle líquido, no necesita espesante, pero no va a poder recibir todavía consistencias que tenga que masticar. Así que eso facilitó muchísimo para nosotros, pero también para los pacientes. En fin, esto, la idea es que se le enseñe al paciente cuando se va a la casa y que ellos también lo pueden reproducir. Por eso para nosotros hablar con los pacientes es muy importante. Y me parece que me queda una ahí está. Bajamos todo esto al CIGEOS, ¿sí? Esto es nuestro registro. Bajamos todo lo que vimos. Ponemos, primero establecemos qué tipo de tolerancia tuvo, buena, regular, mala. Es muy raro que haya paciente que no tolere el estudio. Sí puede haber alguno que se lo ve tenso durante el estudio, y bueno, eso puede alterar la mecánica del botón. Le hicimos el screening, vimos las secreciones del Langhorne, le hicimos ya la evaluación clínica de la delusional, entonces la detallamos, vemos si el paciente, cómo es la calidad vocal del paciente, los parámetros SEC, la escala PAS, la escala funcional de la delusión, el IPSI, y damos nuestras indicaciones. Y si necesita tratamiento, bueno, ya coordinamos para iniciarlo en modelología. Bueno, creo que ahí terminó. Aquí está, muy bien. Me estaba apurando. Si tienes dudas, la dejo a la doctora Viti y después seguimos hablando, si quieren. Para que te saco todo esto. Amenazaste que les ibas a dar yogur y... Sí, obviamente no, nada. Para que sepas que nosotros no desaprovechamos, entonces con una cucharita nada. Optimizamos los recursos. Bueno.
¿Qué será? Está bloqueado. A ver, acá, para el primer propósito para el Bien. Bueno, esto es importante porque ella describió un montón de cosas, digamos, que nosotros necesitamos y que, para hacer el procedimiento. Pero ustedes van a ver que esto también se hace muy mal. Entonces, a veces se pide una copia con relación de deglución y le va a pasar en el clínico, en el sanatorio, viene un otorrino un sábado a las 3 de la tarde, le hace un estudio que no deja ningún video y dice, se aspira. Eso no es una filoscopía con evaluación del otorrino. Lo que evaluación del otorrino es lo que dice ella. Tiene que quedar con una imagen de video y tiene que quedar con un informe completo que eso explique todas las consistencias que pasan, no pasan, qué se hizo, cómo está, o sea, eso no. Entonces, el sistema de video de grabación es fundamental. Y a veces incluso el micrófono se nos quiere dejar la voz registrada. Bueno, ¿qué fortalezas tenemos? La posibilidad de realizarlo en la UCI, o sea, cuidados intensivos, en el domicilio, en la clínica de rehabilitación, en el consultorio, o sea, tenemos donde quiera, en la plaza, en la cama o silla del paciente, pues eso también es importante. Yo lo que hacer en la cama del paciente. Entonces ya sé cómo el paciente tiene que estar sentado, qué comodidad tiene o incomodidad, lo ve la cuidadora, el momento que tiene que alimentar, cómo tiene que estar el paciente en ese momento. Yo no le puedo comer a un paciente así. Si ustedes ven, por ejemplo, cuando se hace la video de ilusión, supongamos que un paciente está, por decir, operado de, no sé, de la apéndice, y quieren saber si puede comer o no, porque estuvo intubado o por lo que sea. Lo llevan a la sala de rayos. En la sala de rayos literal se tiene que sentar en un lugar así, porque le van a parar la cama. Entonces, está como en esta posición. Además está en la posición que lo tienen que poner para salir en la radiografía. O sea que es como bastante más complicado. En ese caso está a como va a comer. O sea, es más natural. Podemos usar las estructuras anatómicas directamente, o sea, no es una imagen superpuesta. Podemos evaluar acúmulos de saliva, podemos elegir qué líquidos y qué sólidos, porque en el vario no tenemos esa opción de decir, lo voy a expresar, lo voy a poner más líquido, eso no, el vario es el vario, es así como viene y no tenemos cambiar. No tenemos límite en la duración ni la repetición. Permite evaluar sensibilidad, o sea, nosotros acercamos con la punta del giroscopio, tocamos los repliegues, nos acercamos, y eso tiene un reflejo de cerrar, nos podemos acercar a la cuerda vocal y tiene un reflejo de toser. Podemos evaluar mejor los residuos, porque no hay una imagen superpuesta. Yo puedo decir, ver que, por ejemplo, deja residuos del lado derecho y no del izquierdo. Y eso en una videodifusión no lo podemos porque es una imagen superpuesta. Lo van a evaluar los profesionales que están involucrados en la rehabilitación, porque también pasa esto. El paciente se va a hacer, cuando está internado en un centro de rehabilitación, lo mandamos a hacerse el estudio a un lugar de rayos, porque el centro por ejemplo no tiene rayos. Llega y el que le hace el estudio le importa 3 pitos del paciente y no lo conoce. Entonces lo sienta, le da líquido, el paciente se aspira, terminó el estudio. Ya sabíamos eso, como dice ella, vos sabés el paciente se aspira o no el líquido. No necesitabas eso, necesitabas que evalúe lo que puede comer, no solamente lo que no puede. Acá no. Permite mayor variedad de maniobras, o sea, vos lo estás viendo, ella es la rehabilitadora, va a hacer el estudio y está con el otorrino, a ver. Bueno, así está tragando mal, bueno, vamos a probar con la cabeza para abajo, vamos a probar con la cabeza lateral, vamos a probar una dilución forzada, o sea, podemos hacer maniobras en ese mismo momento. Evaluarlo en multidisciplina, que esto es realmente una necesidad. Entonces el paciente va a mejorar en la medida que lo evalúe en multidisciplina, o sea, la idea es que esté el otorrino, un audiólogo que está rehabilitando y kinesiólogo que está, por ejemplo, un paciente con piedra y esté el kine también ahí, viendo qué es lo que pasa, qué está pasando con la tos, etc. Y es el único método para evaluar el amamantamiento, que hoy en día también se hace. Porque si yo evalúo un amamantamiento con una mamadera, no es amamantamiento. Y uno puede verlo en tiempo real, poner una mamá y ver qué es lo que pasa con otra. Debilidades. Está descrito esto que no vemos la fase oral, que no vemos la fase esofágica, que no vemos el whiteout. Whiteout es cuando traga, en momento sube la laringe, cierra, no vemos nada, pero después. Y que podría haber una intolerancia al procedimiento. Esto es súper raro, que haya una intolerancia al procedimiento, realmente. Tendría que ser alguien que tenga ya, que no tolere nada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la falsedad? Sí, hay movimientos característicos de la lengua. Yo puedo ir viendo que está moviendo la lengua y que está, en ese momento está haciendo la masticación y que va a cambiar la fase de propulsión. O sea, yo estoy viendo, no estoy viendo la fase oral, pero estoy viendo indirectamente el tiempo que está tardando y aparte eso se ve también con la evaluación clínica. Eso no sería tan
Con respecto a la fase esofágica, podemos ver que el material se acumula en el seno piriforme. Acá estamos viendo cómo empieza a masticar. Masticando, por la lengua, escribiendo, y ahí empieza a caer. ¿Ves que cayó antes y todavía no traga? ¿Ves? Como junta, y recién tragó. Eso está enlentecido, ¿no? Pero normal es que uno no voy a pasar. Cantantes que ve fluoroscopía con razón de victoria de pacientes normales, porque no puedes creer que estás comiéndolo verde y no ves nada. Te queda la faringe como si nunca hubiera tragado algo verde. Cuando en la fase esofágica, lo que podemos ver indirectamente es que el material se acumula en los senos piriformes, se pasa la encrucijada y se queda ahí en los senos piriformes. Entonces, algo está pasando a nivel esofágico. O que el alimento vuelva a la faringe una vez deglutido, o sea, que tragó y vuelve a subir. Estamos viendo que ahí está pasando algo en el esófago, que no está dejando que el alimento, una vez que se abrió el glucofaringeo, vaya para abajo y no vuelva a subir. Mira este paciente, muy divertido, si no traga, miren que bien, nada, traga maravilloso. Traga, cuidado, qué bien, miren, muy poquito. Pero ahora miren, ya está en cámara lenta. Miren eso, cómo se llena de abajo para arriba, ¿lo ven? Bueno, eso es lo que pasa en un divertículo. Se traga, se va a la bolsa, vuelve como un geyser. Miren, no que está bárbaro, digo, vos que bien que traga. ¿Lo vieron, no? Cómo se llena abajo para arriba. Bueno, este paciente, obviamente, si yo estoy en un centro de rehabilitación, alguna vez veo esto, digo, este señor nunca ha habido ilusión, por favor, que quiero ver qué pasa de ahí para abajo. Yo no estoy bien. El whiteout es un oscurecimiento de 0,6 segundos realmente. Entonces uno puede anticiparlo, que va a ser el momento que va a tragar, porque empieza como a subir la laringe, el piloto se invierte y se medializan las paredes de la faringe, o sea, hay un movimiento previo a esa dilución. Yo sospecho la aspiración cuando veo que el bolo empezó a caer antes de que se cierren los aritenoides, y además, después de que tragó, voy, me asomo al vestíbulo y veo si realmente hay algún residuo o no. Si tengo alguna duda, le digo al paciente, a ver, hable o carraspee, tosa, para ver si es que se me pasó alguna gotita que no vi, la traigo para arriba otra vez. Entonces acá, vamos viendo, y veo que cayó el líquido antes de que tragara. Entonces nos acercamos y podemos ver que ahí hay material blanco que se aspiró, digamos, pasó la puerta. Y ni siquiera tosió, no lo vemos toser, no es otra cosa. Las aspiraciones silentes son otras cosas a la regla. Entonces, cuando vemos que empieza a caer el líquido y no lo tragó, vamos inmediatamente a mirar a ver qué le pasó. Bueno, estas son todas las estructuras, ¿no? Que tenemos. O sea, esta es toda la visión. Y bueno, hay que familiarizarse, la base de la lengua, la valécula, el repliegue glosoepiglótico, el glosoepiglótico acá, el repliegue epiglótico, los senos piriformes, que es esta parte de acá atrás, los aritenoides, las veces que dije, la epiglotis, todo lo que es, bueno, estas son las bandas ventriculares, son las cuerdas, la tráquea, la región subglótica es más cerquita de las cuerdas, la región traqueal viene allá al fondo, bueno, todas las estructuras que me dejan familiarizar. Somos una fluoroscopía normal, pasamos por la nariz, la pasar en cámara rápida. Vamos a cambiar de estructura para ver. Sobre todas las estructuras, y hacer distintas, como decía antes, distintas maniobras, una vacunación en la nariz, porque se puede ver bueno, acá las secreciones nasales. Nosotros entramos acá y vemos que ya empezamos a ver una saliva. Fíjense que, dice, ¿dónde está la vía? Sopla un poco por ahí, parece que podría ser por ahí, sin tos, flema. Este paciente, un paciente, veo que todo lo vestibular está lleno de saliva, hasta incluso me planteo si sigo con la FES. Porque si bien todo lo tengo lleno de saliva y todo se me va a poder sacar, lo que yo le dé se le va a ir seguro, y ahí lo que hacemos es que siga participando. Entonces, esto también es importante, el feedback. A veces, si se puede, si el paciente está consciente y no es impresionable y todo, uno le pone el monitor para que el paciente vea lo que está pasando. Porque muchos dicen, wow, sí, claro, ahí. Viste, entonces se dan cuenta, ahí traes. Como que es
Tan estricto que uno lo puede usar de feedback para la reeducación. Yo uso lidocaína en jalea en el giroscopio. Eventualmente se puede usar un spray con desconjuntivo, tiene una congestión nasal muy grande, como para que el giroscopio pase fácil. No anestesio la vía aérea, porque si no estoy haciendo una cosa al revés, en lugar de comer y le dormí yo todo. Bueno, siempre los medidores. Yo uso distintos colores, pues es el mismo. El blanco es muy botón, es muy importante usarlo, porque más fácil de todo. La secuencia, uno tiene como una secuencia en la cabeza, o sea, yo claramente empiezo con el semisólido, después le doy el sólido, después le doy el líquido, porque pienso que el semisólido es lo más fácil para tragar. Pero a veces, en algunos pacientes, empiezo al revés por alguna circunstancia. Por ejemplo, si yo digo que tiene muchísima saliva, capaz que le doy 3 centímetros de algo muy frío, un agua muy fría, para ver qué es lo que hace. Porque a veces eso le ayuda a aclarar, porque lo siente mucho, y le ayuda a limpiar esa saliva que hace como una esponja que sube para arriba. Yo uso particularmente más galletitas que vainillas, porque el blanco no pide usar galletitas, por el tema que es más difícil todavía. Yo creo que es una trampa al paciente, no quiero que lo trae mal. O sea, la veces es una zancadilla, yo tengo que ir hasta donde no puede. El líquido, 2 temperaturas, porque el líquido frío se siente más que el tibio. Entonces yo pongo que agarro agua del dispenser, está fría, le hago la prueba con líquido frío. Ah, está autorizado líquido, que traga bárbaro. Y después le das líquido tibio y no sé la cantidad de repente que pifian, porque es mucho menos fácil de sentirlo. Entonces siempre, por lo menos, por probar el frío y líquido. Bueno, y esta no me... La manera china está como cuestionada. Hay trabajos que han hecho que hacen que dicen que en realidad no sirve para nada, que está descrito que en realidad no ayuda. Para mí también tiene que ver con tomar conciencia de la diversión. Y ahora que tragar mirando para arriba dificulta, o sea, eso que... No, tal cual. Que dificulta, claro. En realidad es para contrarrestar la gravedad, que el alimento no pase tan rápidamente para Claro. atrás, nada más. Claro. Y a veces te ayuda en la concientización, es decir, bueno, tragas, retenerlo y ahora tragas. Claro, y tragar Para el sí. ejercicio, a veces se usa. Maniobras de lateralización, que sobre todo se usan para la hipertonía del músculo cricofaringeo, porque uno afloja de un lado o afloja del otro el músculo. Lateralizaciones del cuerpo, incluso, por ejemplo, parálisis, uno tiene que tratar de buscar en qué posición el paciente puede llegar a comer algo en esos pacientes difíciles. Porque ponerle un sello a un paciente nunca más comerás es facilísimo. Tengo un sello y una tinta. ¿No? Pero después descubrir qué puede comer ese paciente y de dónde puede empezar a construir una nueva deglución, ese es el desafío. Entonces, a veces hay pacientes que necesitan comer acostados así, para que les resbale por acá y empezar a sentir algo y pueden poner alguna consistencia y de ahí empezar a rehabilitar para algún día poder comer sentados otra vez. Por ejemplo, una parálisis del décimo paso es muy difícil, es un desafío grande, porque tiene inmovilizada, paralizada y sin sensibilidad a la mitad de la faringe. Estas son las escalas de Paget. Estas son las escalas de residuos, que también son muy importantes de determinar. Pues yo tengo que, un paciente con esto, pues un paso 1, porque nunca se aspiró, pero no está tragando bien. Obviamente, si tiene todo el residuo acá, el que termina de tragar y tiene todo esto ahí, no es es un paso 1, pero no está tragando bien. Entonces, las escalas de residuo a nivel de varícula y a nivel de seno filiforme nos van dando una graduación de que está normal, apenas un densidad de un poquitito más, un lleno parcial y un lleno total, ¿cierto? Entonces serían como recubrimiento de la mucosa, pared llena hasta un cuarto, pared llena hasta la mitad, lleno completo. Entonces yo puedo describirlo como residuo para después también tener una idea de si va progresando. Digamos ese paciente, ¿no? Tragó, no se apuró para nada. Fíjate, la laringe está perfecta. Pero fíjese cómo tiene el residuo en los constructores medios, otros en los piriformes. Como una pincelada o un poquito más, en el 1 y 2. Eso me describe también a veces falta de fuerza. Yo les decía, la faringe tiene que ser como la manga que uno usa para hacer un decorado con crema, ¿no? Que exprima todo, que salga todo entero. Entonces, en el informe es súper importante describir todo lo que uno vio, ¿cierto? Tiene que estar todo descrito ahí, porque no todos van a ir a ver todo el video, y el video a veces es largo, y bueno, se puede tener alguna fotito representativa, pero describir bien lo que uno vio para que quede bien claro qué conducta tomar y qué problemas puede haber. Y es la preparación oral, si es el trago, si es el aclarado, si es el aclarado quiere decir que no deja residuo.
Y también las posibles causas. Si yo veo que lo que pasa acá es debilidad, o que es incoordinación, o que hay un problema anatómico que está provocando eso, un paciente como operado de un cáncer que le falta una mitad de la faringe o lo que sea. Y también el pronóstico de esto, ¿no? Un poquito tirar la evolución y cómo puede llegar ahí. Y si hay que hacer alguna intervención quirúrgica o medicamentosa en ese paciente, por ejemplo, necesita tomar gotitas para disminuir la saliva, necesita un spray nasal porque tiene la nariz totalmente tapada y eso lo dificulta también. Hay muchas cosas que uno puede llegar a indicar. Este es un estudio que nosotros hicimos en un centro de rehabilitación, que es el Hirsch, que evaluando los pacientes, los 18 protocolos que ellos tienen, que esto puede variar según el centro de rehabilitación, es para pacientes con cánula, ¿cierto? Que ellos le hacen el flujo, le hacen todo test. Fíjense, porque a veces uno dice, con mi protocolo yo voy bien, decidí que este paciente está bien, te llamo para decanular. Entonces, fíjese este paciente, solo para decanular. Dale play, a ver. ¿Sí está? Sí. Ellos dicen, traga perfecto, es nada más para ver si la vía aérea bien y lo decanulamos. Traga perfecto. Entonces, si yo no tengo una evaluación instrumental, puedo creer que este paciente traga perfecto porque no tiene aspiración, si no, tiene un poco de penetración acá en el epílogo y tiene todo este residuo, o sea, que falta fuerza. O sea, por eso es siempre importante, así me llamen para decanular, para ver cómo está, qué lento que está el gatillo, o sea, tragó, pasó todo el líquido apretado y recién ahí está. Entramos por la traqueostomía. Entonces, en cuanto nos llaman para evaluar vía aérea, de todas maneras, hacer una evaluación de la dirección. Estamos viendo las cuerdas vocales desde abajo. No se estiró. Y está en condiciones de canular. Pero tiene que seguir trabajando en evolución. Tiene un gatillo tardío y tiene muchísimo residuo. El concepto de rehabilitación en general tiene la filosofía con evaluación de glutoria cuando no tolera la forma precoz, cuando no tolera la válvula fonatoria, porque hay constitución, cuando hay una dificultad en cambio de cánula, cuando hay disfonía, cuando hay odinofagia, cuando hay estridor. Estos son situaciones en que siempre deberían de pedirse una filosofía con evaluación glutoria precoz. O sea, si un paciente está internado y tiene una disfonía importante, yo no puedo rehabilitar a un paciente con una disfonía sin saber lo que le pasa en las cuerdas vocales. ¿Qué tiene? ¿Una parálisis de cuerda vocal? ¿Un tumor? ¿Si rebote? ¿Cómo está? Si tiene dolor, tampoco. Es un paciente que vamos a pasar cuerdas vocales, esto es por debajo de las cuerdas vocales, y acá vamos a ver la cánula, que está ahí, y la vía aérea que está como ranurada, ¿ven? Como una cosa oval, no está redondita. Tiene todo este granuloma y la caída de un anillo traqueal. Acá estamos por debajo de las cuerdas vocales. La cánula de traqueostomía, la vía aérea por encima de la cánula, absolutamente disminuida. Entonces esto hace que el paciente, por ejemplo, no se le pueda no tolerar la respiratoria. Eso es fácil. Si lo metemos por la cánula, vemos que hacia abajo no hay ningún problema. Salvo un poquitito de colapso dinámico de la pared posterior, pero muy poco. Ahí un poco más colapso. Esto es el colapso dinámico. Esta es la pared dura de la tráquea, está los anillos. Y esta es la pared blanda. Cuando tose, tiene un poco de colapso dinámico. Quiere decir que se viene la pared y cierra, incluso un poquito de bronquión de la. Esas cosas que. En este estudio de 33 pacientes, estas son las patologías, algunos del ingreso, porque en cada centro de rehabilitación recibe un tipo de pacientes, entonces que son más cardiopulmonares y neurológicos, o sea, como más agudos, ¿no? Y fíjense, de estos, cuando entraron, había que estaban en ARN y después fueron saliendo. 30 tenían traqueostomía, evaluados, y en los hallazgos encontramos a gente que decía ya evaluados y ya estaban en condiciones de estudio, ¿no? Como dijimos antes. 8 que todavía siguieron tenían aspiración, granulomas en 6, problemas con la cánula, el priete, que no se tiró con 2, corazón con 1. A uno solo le tuvimos que pedir una videoevolución, a uno solo una tomografía, y sí, por ejemplo, salió la necesidad de spray nasal. Esto es bastante común, que se van a ver un paciente y tiene una cantidad de costras hasta acá, ¿verdad? Con la zona nasogástica y todo esto. Eso no tiene que estar así, la tiene que estar limpia. Primero, pues un poco de tensión.
Segundo, porque es difícil estará con la nariz tapada, entonces siempre piensen en esto, la nariz tiene que estar limpia y lubricada. A veces tiene oxígeno permanente y se seca toda la nariz para atrás, siempre esto es importante. Y bueno, algunos tuvieron que cambiar a la tabla de volumen o hacer una intervención quirúrgica para poder resolver el problema de la nariz. Este es la muestra de un paciente de terapia. Porque a veces los pacientes encuentran una forma de tragar que hablan a llorar, pero bueno. Entonces, es un señor operado de un tumor, tiene un colgajo, tenemos una sangre, tenemos la otra, dice que la movilidad ya está alterada, porque tiene este pedazo de la faringe, es una cirugía operada con un colgajo. Todo esto es una situación casi natural. Mueve la máquina de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él quiere comer, el alimento no le baja. Entonces, graciosamente, encontró que si él respira, se respira el alimento, y después lo tose y se lo traga. Entonces, por favor, señor, ¿pero qué hace? Lo mismo, toda esa forma de comer. Entonces, ahora vas a ver como que es un poquito impresionante. Después vamos a ver del otro lado, por saber cómo hacer en la cabeza. Pero el alimento le queda en la lengua, entonces no lo puede bajar. El alimento empieza a caer. Ahí está, se pega una respiradita. Se fue al día y lo tosió. Y bueno, mira, le va, alimento, no baja. Entonces, se lo respira, ahí cae. ¿Lo ves? Y se lo maneja para atrás. Bueno, dale clic a la otra y que se lo pongas con la cabeza. ¿Qué pasa? Pero bueno, por eso siempre la aspiración es un balance entre la capacidad del pulmón de sacar el alimento para afuera y lo despierto que está el paciente y todo, y la aspiración, o sea, la aspiración no es el 100%. Entonces, el hombre hace como la cabeza para atrás, así, y se lo respira. Yo le había dado el consejo de que trate de, en vez de hacer con el alimento, pasarlo para el gestal, para poderlo pasar para atrás. Para poderlo pasar. Igual tiene también un poco de hipertonía del picofaringe por los rayos y eso, y no vamos a hacer una selección de picofaringe para ayudarlo a tragar. Pero este señor hace cerca de 8 o 10 metros y nunca tuvo una neumonía, ninguna patología respiratoria. Y cada vez va comiendo más, a punto ya de cerrar la gastronomía. Bueno, para mostrarles aquí unos grafitos cortitos, por ejemplo, hay un videito, espérate, a ver. Creo que hay un videito que está aparte, el coso que quería mostrarles ahí que está como. No está. No, eso está bien. Bueno, lo veo para atrás y no, acá tengo otra vez que estoy. Esto lo hice ayer, entonces. Bueno, dale, esto es un. Sí, pasamos por el videito. Pues. No, le pasa así, porque estamos en riesgo de esto es de recién. Bueno, perdón. No sé qué dice el título, está tapado. Pero no estamos. Otro paciente con masculino con la de tronco. Estos son desafíos grandes, ¿no? Nosotros ya vemos insuficiencia ya del pelo para ti. Yo estoy arriba todavía, lo bajé ahí hasta la cavidad. Ahora, acá estamos recién empezando a ver. Fíjate. Fíjese cómo tiene saliva en los piriformes, en la entrada, ¿no? Eso está mostrando de que algún problema viene la saliva todo alrededor.
Bueno, esto es un antes y un después, seguramente, ¿no? Porque está puesto la- A veces es esto, por ahí agua azul bien fría o agua con hielo puede ayudar a estos pacientes para tratar de ver si pueden de alguna manera limpiar. Bueno, en la próxima les voy a mostrar uno bien paso a paso de las maniobras como para un paciente completito. Eso qué cosa lo podemos ver como algo en práctico para poblar con criterios antes. Pero bueno, esa es la idea. Es un estudio interdisciplinario que lo hacen las personas que están relacionadas con el paciente y que tiene un objetivo claro de determinar qué es lo que el paciente puede comer, qué no puede comer, para ayudar al paciente y de ahí construir. O sea, no es un decreto tampoco. Es una cosa dinámica. Por eso es que uno lo repite. Entonces vos vas viendo el paciente, a partir de algo que pueda comer, puede empezar a construir percepción, masa muscular, sensaciones que pueden ayudarlo a que vuelva otra vez a tragar. Está lleno de gente que no come y que podría comer. Ustedes siempre, cuando ven a un paciente que dice, desastre, que piensen que hay gente como ese desastre que comió. Entonces, hay que ver hasta dónde esa persona puede llegar. Tienen que ser unos grandes entusiastas de la devoción. Porque es algo como fundamental de la vida, ¿cierto? Así que eso está. Totalmente, lo que hablábamos. Va a haber ahora La calidad de vida. interesante, va a haber la Sociedad Mexicana de Disfagia va a crear, junto con la Sociedad Argentina de Disfagia, un curso de certificación de PET para fonoaudiólogos y otorrinos, o sea, Muy bien. que tiene parte teórica y parte práctica, y viene la gente de Estados Unidos y de México, y se va a hacer acá en Buenos Aires a lo largo de la segunda mitad del año. Así que, ¿De este año? sí, estén atentos porque está por salir ya la publicación. Debe estar la información en la sociedad de cultura. Sí, pero estaba todavía en Ok, no armarse, ok, pero todavía no salió. pero va a salir sí, con certificación, con la aval de la Haya, que no sé qué. Que pienso que va a alcanzar un cierto éxito porque nosotros no es de preocupar, no va a ser una